Estos está dividido, claro, para que la gente se lo trague, pues está dividido en pequeños folletos, vamos a decirlo así, en donde se habla de cada pueblo o de varios pueblos. En el primer boletín hablan de lo que pasó en lo que ellos suponen y dicen que pasó en Sevilla, Huelva y Cádiz, creo, pero el segundo habla de Badajoz. Y estos boletines, son los datos que dan estos boletines, revelan que en la provincia de Huelva, por ejemplo, he traído dos ejemplos, en la provincia de Huelva los delegados fueron a 78 localidades. Recogieron testimonios, ¿no? Por tanto, 78 localidades. Y de las 78 hubo derramamiento de sangre en 15. Y según esta primera y precaria investigación, las víctimas totales de los republicanos en esa zona que visitaron fueron 40. Evidentemente no tenía que haber habido ninguna, pero fueron 40. Lo mismo hicieron en la provincia de Sevilla y ellos cifraron las víctimas de la represión republicana en 450. En la zona occidental de Badajoz, según el segundo cuadernillo, se visitaron 82 pueblos, que son muchos. 82 pueblos. Y solo hubo crímenes con sangre, o sea, asesinatos a personas, hombres y mujeres asesinadas, en 14. Ellos cifran los muertos por la República en 1500. Yo no soy amigo de las cifras, ni menos cuando todavía se está investigando la parte de la republicana. Pero, por comparar, son varios miles. Huelva está muy mal estudiada, en Huelva, por la represión franquista. En Sevilla se entiende que fueron unas 12.000 personas las represaliadas por el franquismo durante al inicio de la guerra, porque Sevilla cae rápidamente. Y Badajoz, que sí que está estudiando un poquito más, las cifras últimas, la última cifra que yo he podido conseguir, más reciente, son desde 1885 personas, con independencia de que ni uno ni otro, la diferencia es abismal. Pero esto que hace Bolín, que Bolín estructura, es lo que, como os he dicho antes, es lo que será durante todo el proceso de la causa general la pieza principal, el testimonio de víctimas o de familiares o de personas la recogida de testimonios de personas, de familiares y de damnificados, o de personas que hubieran visto o fueron testigos o dicen haber visto un asesinato, una violencia durante la época republicana. Esto también es una foto de una película. Esto ya es de Cáceres, del año 38. Este es Bolín, el que está ahí, aquel es Franco. Y están haciendo. Ahí voy a parar una cosa, quiero dejar, por si no. Vamos a ver, el sospechoso era no solamente el que era denunciado. Tú podías ser sospechoso por no denunciar, porque pues si no denuncias, ¿por qué no quieres denunciar? O sea, eso significa que en este proceso que Bolín abre, denuncia a todo el mundo. Hay denuncias masivas. O sea, la calidad, el objetivo de denunciar es no ser denunciado.
O sea, esto se hace en una situación de violencia y de terror, que es lo que impera en estos pueblos que se están ocupando por la fuerza del general Franco. Esto fue en el año 36, pero en el año 37 la guerra da un vuelco importante a favor de Franco, a favor del gobierno de Franco. Ya estaba constituido el gobierno de Burgos, o sea, el gobierno de Burgos, que es la caída del Frente Norte. Con la caída del Frente Norte, en este tema que estamos hablando de la represión, se inician dos procesos importantes. Uno, la causa general, como la conocemos, y otra, la incautación de documentos para la represión. Los fondos todos los documentos incautados van a Salamanca, y allí se organizan para hacer fichas de hombres y mujeres vinculados a las organizaciones republicanas o a lo que fuera que viniera que se señalaran en esos documentos. Y por otra parte comienzan las causas generales territoriales, que se llaman causas generales militares. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Lo hace Franco, es un gobierno militar, y la instruyen las audiencias de guerra y el mando militar correspondiente. ¿Por qué? ¿O por qué entendemos? Cuando entran que no lo he leído por ir avanzando, cuando entran antes de la entrada de las fuerzas moras y de los regulares a Badajoz, Badajoz es bombardeada por la aviación nazi. Badajoz se bombardea antes que Málaga y que Guernica, por la aviación alemana. Pero en la caída del frente norte sí que intervienen directamente las fuerzas, no la intervención material de tirar bombas, sino se organiza la caída del frente, la toma de San Sebastián, de Bilbao, de Santander y de la Asturias, que estaba todavía en poder republicano, de Gijón, por italianos y sobre todo por judíos, que eran más cuidadosos y estaban instruyéndose también para lo que luego se dio la Segunda Guerra Mundial. Y así que, por tanto, ellos sí que entienden la instrucción y sí que entienden sobre todo la recopilación de datos, ya no subjetivos, sino objetivos, como es la recuperación de documental de lo que pertenecía a la documentación que podía venir del bando contrario. Insisto, soy bando contrario porque todavía estamos en guerra. Son combatientes, son dos posiciones que se combaten. Esta causa general militar es más pequeña, claro, es más corta en objetivos que luego lo que será la causa general del año 40, y está estructurada en tres piezas. La pieza principal, que estoy insistiendo en ella, que es la recogida de testimonios a damnificar a los familiares y a cualquier persona que quiera identificar algún delito, donde se recopilan datos de los caídos por Dios y por España, datos de los caídos en el bando del bando nacional, datos de los que participaron en el bando, en la parte republicana, los que habían sido actores activos o pasivos, pero en la parte republicana. Aspectos que se pudieran considerar de importancia de la vida en la parte republicana.
y los asesinatos, que no fueran asesinatos o crímenes que si no hemos sido testigos directos, pero que podamos suponer que fueron cometidos, indicando quién pudieran ser los presuntos asesinos, o los presuntos implicados en esos crímenes o en esos asesinatos. Además de otro tipo de atentados, como pueden ser pues, quema de conventos, quema de iglesias, etcétera, que fue otro daño que ellos entienden que es al patrimonio, pero que sí que es a una parte importante, un estamento importante, que puede ser la Iglesia Católica, siempre hablamos de la Iglesia Católica. Pero en esta causa militares se abren dos piezas más para instruir. Una segunda que tiene que ver con los pueblos. La pieza principal es la de la capital de provincia. Una pieza secundaria que es igual que la pieza principal, pero en distintos municipios de la provincia o de parte de la provincia, porque podía haber provincias que no estuvieran todo el término en manos franquistas. Y luego otra pieza que es dedicada a los actos delictivos cometidos contra los intereses de las entidades bancarias, no suena eso, las entidades bancarias, o a los intereses que en esas entidades bancarias pudieran tener personas de derecha o personas afines a régimen. No se persigue, luego sí, pero no se persigue, no se dice concretamente, no se habla de que se investigue la persecución religiosa. Así, directamente, la persecución religiosa a la Iglesia Católica. Pero sí que en los informes se preguntan pues, si ha pasado algo, si ha habido muertos sacerdotes o de monjas en cada territorio, etcétera, etcétera. Si ha habido robos en las iglesias, si el patrimonio ha mermado o no ha mermado, o qué ha pasado con ello, etcétera, etcétera. Estos son las causas generales militares, pero no solamente el Estado, el tinglado del Estado hace informes. Hay informes particulares, informes de parte, que también ayudan a todo esto. Y yo os he traído uno, por ejemplo, que hace la Universidad de Valladolid en el año 38, bueno, se publica en el año 38, y que se titula Informes sobre la situación de las provincias vascongadas bajo el dominio rojo separatista. Y que informa, ahí, pero ya esto no es, ya es de parte, vamos a decir, es un informe de parte y por una universidad sobre el avance de la necesidad del avance de las tropas franquistas y por tanto la liberación del País Vasco, amenazado. Bueno, en el año 38 ya se sabía que habían ayudado a las tropas alemanas italianas al final a la caída del frente norte. Y deciros una cosa antes de continuar, que se me olvidó olvidar, que lo tengo apuntado. Cuando los testigos no encuentran o no ven violencia personal, violencia física hacia las personas, los delegados o los funcionarios que hacen estos informes o hacen estas investigaciones, estas averiguaciones, hablan del martirio de las cosas. El martirio de las cosas. No es el martirio de las personas, el martirio de las cosas. El martirio de las, no, ya se lo fijan, el martirio de las cosas son la violencia que se hace pues, a los que no son personas, que suele ser la hacienda no pública, la hacienda a personas ricas, en los pueblos donde no triunfó el golpe militar, la violencia a los casinos, que podían agrupar los ricos del pueblo con intereses los que fueran, y evidentemente a la Iglesia Católica. A eso se le llama el martirio de las cosas, la limpieza, la desaparición de bienes materiales a los ricos, o sea, a los hacendados, hacienda, a
caciques de los pueblos y a la Iglesia Católica. Terminada la guerra, queda Madrid. Madrid y Barcelona fueron las dos ciudades donde más tiempo se está estudiando la causa general. Pero tiene también su enjundia el caso de Madrid, no tanto el caso de Barcelona. Mirad, por ejemplo, el 1 de noviembre del año 36, el Boletín Oficial del Estado franquista, pues ya era algo como es conocido ahora, publica un decreto en el que se crean en Madrid 8 consejos de guerra permanentes para que la jurisdicción castrense haga justicia con lo que había pasado en Madrid. 1 de noviembre del 36. Todavía no había ocupado Madrid, ni ocuparon. Pero ya estaban organizando la represión de un territorio que todavía no era suyo y que no fue suyo hasta el final de la guerra, ¿no? Hasta el golpe del general Casado. Pero es más, el 10 de noviembre, que me hizo mucha gracia cuando lo estaba leyendo y lo recordé, y se lo tengo que contar esta tarde. El mismo 10 de noviembre, ya ha iniciado la batalla de Madrid, ya iniciada en el mismo Madrid, el gobernador general del Estado español, con sede en Burgos, publica una circular en la que se comunica a todos los gobernadores civiles de los territorios ya ocupados por Franco de la creación de servicios de informes urgentes sobre la situación de las personas que se supone que residen en Madrid, para hacer un censo, por si no están vivas, de las personas franquistas o que pudieran apoyar a la gente. Eso lo hace ya, hasta eso llega la política de represión, ¿no? y lo que significó la causa general para toda España. Bueno, pues Madrid y Barcelona, pero sobre todo Madrid, no, Barcelona no tiene consejo, no tiene causa general militar. Una vez acabada la guerra, se incoa en la capital de España, ya recuperada por los franquistas, una causa general militar. Es la única que se hace al acabar la guerra y que luego formará parte, evidentemente, de la causa general que se inicia en el año 40. En ella, como es una causa general militar, pues tiene la potestad para realizarla la Auditoría de Guerra y el Gobierno Militar, el Gobierno Militar establecido. Era tan importante para el nuevo gobierno español el iniciar la investigación, que el día 6 de abril se inicia el proceso. El día 1 de abril, cuando es el final de la guerra, pero pues el día 6 de abril ya se inicia el proceso. Y el 14 de abril el juez dicta la providencia para comenzar a iniciar el proceso. Y además la de Madrid, pero eso también la de Barcelona, quieren que sea de un éxito absoluto. ¿Entendemos por qué? Madrid era la capital de la República Española. En Madrid habían convivido ministerios y luego delegaciones de los ministerios del gobierno republicano. Madrid había sido el Madrid de la Resistencia, así que por tanto tenía que haber muchas personas, hombres y mujeres, con relación directa de lo que había del modelo republicano, del modelo social republicano, etcétera, etcétera. El caso de Madrid tiene no 5 piezas como las anteriores causas generales militares, sino 3 piezas, sino 5.
Aquí se amplía más. Sí se habla ya de una pieza concreta para Madrid de la persecución religiosa católica. Sí que se habla, se investiga sobre el régimen carcelario durante los 3 años de guerra. Y también sí se investiga sobre los atentados contra el tesoro artístico, religioso y ya no religioso. Aquí ya se habla de... vamos a ver, el fondo del Museo del Prado estaba fuera. Vamos a ver, en esta época estamos hablando del año 39, del año 39. Pero sí se habla del tesoro bibliográfico, se habla de la Biblioteca Nacional. Madrid, claro, tiene una importancia por haber sido capital por muchísimo tiempo. Y con esto llegamos a lo que si ponemos en Google causa general, pues entendemos todos que es la causa general. El decreto del 26 de abril del año 40, que es con el que he empezado yo esta charla. El decreto no es más que la ampliación a todo el territorio español de lo que se estaba haciendo ya. O sea, la causa general no empieza de nada. La causa general, como os estoy intentando explicar, empieza casi de inmediato con la guerra y con la ocupación de los territorios por parte de la ampliación del territorio por parte de las tropas franquistas. ¿Cuáles las diferencias que existen entre una y otra? Pues que ahora la instrucción ahora no la hace el ejército. Ya evidentemente se acabó la guerra, aunque la dictadura militar, pero, y se mantenía el estado de guerra, pero ya lo instruye el Ministerio de Justicia y lo instruye la Fiscalía del Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal. Eso no garantiza nada al supuesto denunciado o a la supuesta denunciada, pero ya las formas han cambiado. Esto en Madrid. En los territorios serán las audiencias provinciales las sedes de las causas generales correspondientes. Ya todos se tiene una experiencia, evidentemente, acumulada, y ya se editan un libro de instrucciones para los delegados, para el funcionariado que tiene que hacer esta investigación. Es Romualdo Hernández Serrano, el instructor delegado de la causa general, o sea, el jefe máximo. El jefe máximo es el ministerio, pero en fin, el que no pongo foto porque no he encontrado fotos de este señor. Y ya sí que se amplían los aspectos temáticos a 11, aparte de la fiesta principal, que son las piezas por las que entendemos o se entiende que investiga la causa general. La pieza principal sigue siendo la misma, la investigación a partir de las declaraciones de los testigos. Ahora, han pasado muchos años y cuando el año 40 empieza en octubre, el decreto es en abril, pero empieza la instrucción, o sea, el trabajo en firme de verdad empieza en octubre. Ya había declarado todo el mundo, pero ya había poco que declarar, y además en el año 40 las denuncias que habían sido positivas ya tenían culpables y por tanto ya las sentencias estaban cumplidas. Así que el trabajo de la primera pieza sigue siendo importante, pero se ve mermado por eso que os estoy diciendo. Y las siguientes piezas a la que investigar, claro, ya está el régimen se queda sentado, así que por tanto la investigación se amplía a campos mayores. Bueno, insisto, la pieza principal, con ramos, ya no se llama, ya lo que se hace en las provincias, en los términos municipales de cada provincia, ya no son piezas distintas, son ramos de la pieza principal. Hay una segunda pieza que es importante, que es nueva, porque hay que reescribir la historia, que es Alzamiento Nacional y sus antecedentes.
Que esto significa que se busca información sobre el ejército republicano, sobre la actitud del ejército ante el golpe de Estado del 18 de julio, de las actividades anteriores y posteriores. Y quieren datos concretos, por ejemplo, qué hizo la población afín al golpe, antes del golpe y para preparar el golpe. Por ejemplo, si se requisaron o no armas, si se retenían en casas particulares o en donde fuera armas para que el golpe triunfara. Desde el punto de vista... Sí, o sea, las preguntas se sigue insistiendo el tema de las cárceles, el tema de las checas, el tema de las sacas, el tema de la justicia, el tema de la prensa, cómo la prensa había evolucionado, etcétera, etcétera, el tema de la banca, el tema de la industria, cómo se había desarrollado, cómo podía haber habido incoaciones, cómo habían funcionado las cooperativas y lo que hubiera funcionado durante la época republicana, el tesoro artístico, la cultura y la banca, que eso sí que estaban en los formularios de las causas militares. El formulario. Yo os he traído varios ejemplos de los documentos que contiene un expediente. Son grandísimos, son enormes. Para ellos yo os he traído un par de ellos. El formulario contenía el relato detallado de los hechos que se denuncian, el relato detallado de los testigos. No hablo de investigación, estoy hablando de los testigos. El relato, el formulario contenía, aparte de los detalles del crimen o de la violencia que se denuncia, los atentados, si se han visto o no se ha visto, atentados contra edificios privados o públicos. Descripción detallada de la persona física, de la persona que se piensa que lo hizo. Y evidentemente el nombre y los apellidos y la afiliación, si la tuvieran, porque podría ser del mismo pueblo o del mismo barrio, si les estamos hablando de más. El paradero del denunciado o de los denunciados. Y el pasado político de los denunciados y de las denunciadas. Ya la represión ya no es contra el que está enfrente con un fusil. Ya la represión en el año 90 ya se va ampliando a más. Entonces aquí tenemos un listado que manda el Ayuntamiento del Prado de Llobregat a la causa general. Entonces viene el nombre de todos los que denuncia el Ayuntamiento. Lo que eran, en este caso, como el Ayuntamiento eran concejales alcaldes, algo que tiene que ver con la institución, y el partido o la asociación política social cultural republicana a la que pertenecían. Claro, evidentemente todos eran republicanos porque todos están aquí, están aquí. Son 3 hojas, al final lo fecha y lo sería el alcalde del Prado de Llobregat. Esto es un modelo de recaudación. Son fotocopias. Yo esto lo saqué de la causa general, pero no tengo fotocopias, no se digitalizaba entonces. Es una plantilla. O sea, esto iba, ya te conté, has dicho que iba puerta a puerta, es porque iba con una plantilla que va rellenando. Es igual que un formulario de ahora para comprar un CD o para rellenar internet. El que denuncia a este señor, pues se pone aquí, y aquí están todas las preguntas. O sea que tampoco uno se puede extender mucho. Todas las preguntas que tienes que contestar. Este señor denuncia la muerte de su padre y entonces pues aquí se va diciendo pues, como que quién cree que era el asesino, que se llamaba no sé qué, aquí sí denuncia. Si hay denuncia
si identifica al denunciado, o sea, al denunciado. Y esto es una diligencia que manda la Guardia Civil a la causa general sobre el asesinato. Cuentan aquí el proceso de este señor Pedro Vinto. Era un cura, pues un sacerdote, que fue asesinado por rojos. Entonces, relata la Guardia Civil, según testimonio, como estaba en su casa, que entraron unos milicianos con fusiles, que lo sacaron, que le daron un tiro, que son testigos, dos monjas que estaban allí, más dos hermanas, lo va diciendo aquí, y luego pone los nombres, físicamente, los nombres de los que se supone la Guardia Civil, porque era la Guardia Civil, entonces esto ya casi la misa, ¿no? De los asesinos. Dirigido al instructor, esta es la pieza de Barcelona, al instructor de la causa general, y esta es de la, si es de Barcelona, ya es de la del año 40, la causa general de la que estamos hablando, ya que estoy hablando. Y esto es una plantilla, esta la saco de internet, porque la mía no. Esto es otra plantilla, donde esto se pasaba a máquina, es una plantilla, la pasaba a máquina, esto está hecho a limpio, ahora la que hago, y luego está encuadernado. Esto luego la encuaderna para su archivo. Y aquí van disponiendo de los datos que a lo largo de la instrucción de cada caso, pues se van dando. ¿Esto qué significa? Pues que ya la causa general está absolutamente institucionalizada, es una rama más del aparato represivo franquista y, por tanto, eso significa ya no solamente el dinero de la imprenta para hacer los formularios, sino los funcionarios que de manera gradual tienen para los pueblos, instruyen, porque esto fue un trabajo grandísimo. Yo no sé qué hora es. Bueno, pues ya vamos acabando. Aspectos a destacar de lo que sí conocemos como la causa general, la causa de la memoria. La causa de la memoria. Podemos considerar la causa general como que sirvió. ¿Para qué sirvió la causa general? Vamos a ver, lo primero, es un registro, no es un registro para identificar primero a los caídos, a las víctimas de la parte franquista. Sirvió para inscribir en el registro a esos muertos. Y por tanto, sirvió la causa general también para que las víctimas, las familias, las mujeres, los hijos o los padres de la madre pudieran recibir una pensión. Fue tan importante en este sentido la causa general que hay personas del lado franquista, ¿no?, que querían obtener una pensión, se recurrían a la causa general hasta el año 1982. La importancia que tuvo la investigación para todo eso. En el año 82 serían hijas o nietos, o hijos y nietos, no lo sé. Pero hasta el año 82, que ya la causa general estaba en el Archivo Histórico Nacional, pero hasta ahí pedían certificación de los papeles que fueran, que estaban instruidos en la causa general. Y lo que es importante es que la causa general va proporcionando, cuando se está
se está instruyendo, va proporcionando información al Consejo Superior de Justicia Militar para, una vez que ya se ha asentado el franquismo, se ha acabado la Guerra Mundial y el Estado franquista y el régimen de Franco es reconocido, para abrir el proceso de repatriación de los exiliados políticos que no tuvieran delito de sangre. Léase los niños de la guerra, gente que sé que se fue, pero que no. En el año 47 se publican las primeras normas al respecto, pero es a partir de los años 50, de largo, 55-56, cuando empiezan a abrir los expedientes y a hacer informes favorables para que vinieran estos primeros exiliados políticos a España. La última publicación que se hace de la causa general es del año 45. El avance se llama el último avance de la causa general. Esta causa general, esta publicación se centra en Madrid y es la parte más conocida y más publicitada y que más propaganda ha hecho el franquismo. Ya no solamente publicado de la manera oficial, sino basándonos en este avance, sí que se han hecho muchas publicaciones de historiadores o pseudohistoriadores, como lo queramos llamar, durante toda la época franquista y luego a partir del año 2000, cuando el tema del movimiento memorialístico, porque es la parte que muestra, es la parte publicable de la causa de Madrid, y es donde se publican todas y cada una todas y cada una, o muchas, de las imágenes que fueron hechas por el gobierno republicano, de las autoridades republicanas en Madrid, de los actos criminales que se cometieron en Madrid desde el inicio de la guerra hasta noviembre del 36. El tema de las checas, el tema de gente fusilada o muerta o aparecida muerta en aceras, etcétera, etcétera. Eso esas imágenes fueron recuperadas para la causa general, pero estaban depositadas en organismos oficiales. Aunque fueran crímenes cometidos, no estaban, se abrieron atestados y se hicieron fotografías de las personas, de la víctima, para identificarlas. O sea que sí que se había un proceso normal, que había que hacer un juzgado cuando pasa eso. Eso lo emplea, se emplea en la causa general de Madrid para lo contrario, para mirar cómo se mataba en Madrid durante la época republicana. Pero este último avance de la causa general fue publicado en oficial, fue publicado evidentemente en castellano para que la gente lo pudiera leer, pero también en inglés y en francés. O sea que evidentemente es el año 45, ya había acabado la guerra, evidentemente el Estado español, entonces pues tenía que hacerse amigos de los que habían ganado la guerra en Europa. Y por tanto decimos, nosotros hicimos esto, pero es que mira lo que estaba pasando. Nosotros somos los salvadores de esta barbarie, de esta criminalidad, de este Estado casi criminal. Todavía en el año 51 se estaba instruyendo la causa general de Madrid. Ya el Estado no daba medios, o los medios eran cada vez más menguados, porque en el año 51 pues el Estado franquista estaba asentadísimo y el gobierno franquista estaba a otra cosa. No, a la represión sí estaba, pero no que las prioridades ya no eran tantas esas. Y en el año 58
No, sí, no, en el año 51 estaba estudiándose la de Madrid, la de Barcelona y la de Oviedo. Y en el año 58 estaba todavía estudiándose la de Madrid. En el año 80, en septiembre del 80, toda la documentación de la causa general pasa al Archivo Histórico Nacional para consulta seleccionada del visitante, del acceso restringido, quiero decir, a ella, como es, por ejemplo, lo que os he dicho, de alguien que necesitaba para documentación para una pensión, y por tanto, y ya a partir de los años 90 era pública el acceso a ella, el acceso al fondo. A partir de la ley de memoria del año 2007, el fondo de la causa general, el fondo de la causa general están las causas generales militares, no lo que os he contado al principio del señor Bolín, eso no, pero todo lo que son las causas generales militares y todo lo que conforma, porque son parte de ellas, la causa general del decreto del año 40. Pasa, digo, a Salamanca, al archivo, al centro documental de memoria histórica. Total, en resumen, y sí que acaba. La causa general comienza como una labor de denuncia y de propaganda antirrepublicana desde los primeros días, los primeros meses de la guerra. Las primeras instrucciones militares se hacen en el año 37, como ya os he dicho, desde las autoridades de guerra. Es con el decreto del 26 de abril del 40, cuando se institucionaliza y se extiende a la totalidad del territorio español el abrir el cual causa. El objetivo es el juzgar a una parte del pueblo español en función de su actitud su actitud por ser políticamente correcto, la actitud del pueblo español durante un periodo concreto y determinado de nuestra historia, que es la República, sobre todo durante la guerra española. Y permite que el hecho de delatar fuera práctica en la investigación de esto. Yo quiero acabar, bueno, evidentemente el origen es militar, pero la causa general a partir del decreto del año 40, que os he dicho, bueno, la fiscalía, pero el origen es militar, evidentemente propagandístico y de autoafirmación de la ideología imperante, de ideología única e imperante. Evidentemente la causa general tiene muchas lagunas, muchas luces y muchas sombras. Ya no es desde el punto de vista nuestro, ahora ya en un sistema democrático que podamos ver, podamos razonar y pensar lo que queramos. Pero bueno, tenemos datos más que suficientes como para instruirnos, como para instruirnos. Pero ya cuando se estaba estudiando, cuando se estaba esto evolucionando, ya tuvo sus luces y sus sombras. Quiero destacar dos nombres, si es que los encuentro. Uno es el de Antonio Bahamonde y Sánchez de Castro. Este hombre era católico, de derecha, madrileño, y tenía una imprenta editorial en Sevilla. Queipo de Llano, no he tenido fotos de él porque lo conocéis todos, ¿no? Queipo de Llano le hizo, nada más llegar él al poder militar de la zona, de aquella zona, le hizo jefe de prensa. Así que por tanto, y este hombre participó en el entramado que os he contado antes del señor Molina. En el año 37 se va de España, pasa la frontera por Portugal y se exilia en Argentina, desde que se exilia un país sudamericano. Y allí publicó
este libro. Un año con Queipo de Llano. Memoria de un nacionalista. Dice este hombre en estas memorias. Bueno, esta memoria es el año 38, pero creo que en el 2005 no se volvieron a publicar hasta el 2005. Ahora hay una edición moderna de esta obra. Dice, en referencia a este periodo, se hace una propaganda habilísima a base de documentos fotográficos. En la división militar, la que dirigía Queipo, hay dos fotógrafos, los hermanos Burgos, dedicados exclusivamente a estos fines. Ellos hacían fotografía para la propaganda, reproducen a todos los tamaños y posturas las personas que son víctimas de accidentes fortuitos. Sacan fotografías de los cadáveres de los fusilados. Cientos de estos han sido mutilados y quemados bárbaramente para sacar fotografías y con todo género de detalles exhibirlas en España y en el extranjero, diciendo que son feroces, que son crímenes feroces cometidos por los rojos. Esta propaganda ha contribuido mucho a formar en el extranjero un ambiente desfavorable a los gubernamentales, a los que presentan como criminales feroces. El general Queipo de Llano tiene en su despacho un álbum voluminoso con los crímenes cometidos por los rojos. Las fotografías de este álbum están hechas por los hermanos Burgos. Todas ellas son rojos. No hay un solo caso que haya ocurrido como tal como se presenta. Evidentemente esto es una opinión de este señor, pero que hace sospechar de la veracidad de todo, de la veracidad de la investigación o del material que forma parte de la causa general. Las fotografías están en internet, así que por tanto la foto universo es horrible, violación, bueno, horrible. Y ya acabo, la foto falseada. Yo creo que no es la menos horrorosa. Es una calle, es que es mala, es que no he podido sacarme. ¿Veis? Es una calle, aquí se va el portalón, pues se me viene por aquí, son cadáveres. La foto es más grande, por aquí hay más. Pero bueno, para lo que yo quiero contar, el autor es Juan Serrano Sevilla. Él es fotógrafo de derecha, él va con la columna del general Yagüe hasta casi más. Sí, yo creo que no llega, bueno. Él es el fotógrafo oficial, vamos a decirlo así, de las columnas de Yagüe. Esta foto aparece por primera vez en el avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios, etcétera, etcétera, del señor Bolín, en el primero de los folletos, será claro, porque estaba dedicado a Andalucía, y el texto de la foto pone, el texto del pie de foto dice: cadáveres de personas de orden asesinados en Talavera de la Reina. Talavera de la Reina. Díaz Plaja, que no es de izquierdas, publicó en el año 72 creo que son 2 o 3 tomos de una obra que tituló España política del siglo XX. Y Díaz Plaja lo utiliza. Indica. Reproduce esta y otras más de Juan José Serrano, pero bueno, el ejemplo es esta: caídos en Talavera de la Reina tras la toma de la ciudad por los nacionales. Nicolás Salas fue director del ABC de Sevilla y en el año 92 publicó un libro que se llama Sevilla fue la clave. El año 92, que se hace 4 días. Y aparece otra vez esta foto. Y otra con un texto que englobaba todo, demostrativo del terror implantado por las milicias del Frente Popular en las provincias andaluzas.
Yo quiero acabar nombrando a un compañero nuestro, Fernando Magán, que proporcionó, es abogado, que proporcionó el contacto con Miguel Navarro Taboada, que fue, y así lo testificó, que vio esto. Esta es la calle Carnicería de Talavera de la Reina. Esto es un hostal en la memoria de compañero, que se llamaba La Posada del León. Y aquí hay una puerta que es una peluquería, que era una peluquería. Aquí, en la calle transversal, en la esquina de la calle había otra posada, que era la posada del señor Pedro, donde iban a parar segadores gallegos que iban a hacer las peonadas, que iban a hacer la faena a esa. Estos cadáveres son de los segadores gallegos que estaban en la posada y de prisioneros hechos por el avance de la vanguardia de la columna de Yagüe en Talavera de la Reina. Yo quiero decir con esto, ya sí que acabo de verdad, que sí que hubo manipulación, sí que hay y que sí que sigue habiendo manipulación cuando hablamos de la represión de los republicanos, la supuesta o pretendida manipulación, aquí hay manipulación en la represión de los republicanos durante la guerra. Gracias, os será un tostón, pero lo que quiero es que nos queden claras varios aspectos de algo que me parece de hacer mapas de fosas comunes para la investigación de los desaparecidos en España.